escucha bien ahora? En nombre de la editorial Penguin Random House le damos entonces la bienvenida. Antes que nada, les recuerdo silenciar los celulares en lo posible para que no nos jueguen una mala pasada. Creo que muchos de los que están acá presentes conocen a Walter, pero está bueno comentar que es médico cardiólogo, homeópata y sobre todo precursor de los enfoques integrales de salud, apostando a la calidad de vida y al bienestar en un sentido integral. Todos sus libros de algún modo han versado en la materia y la verdad es que ha tenido una carrera prolífica como escritor, con decenas de ediciones, no solo en Uruguay, sino en todo el continente, incluyendo además Estados Unidos y España. Así que bueno, nos convoca ahora el libro número, perdí la cuenta. 17. Es el séptimo que tengo el honor de compartir con Walter como editora, así que estoy muy feliz por estar acá. Y les cuento que vamos a intentar hacer una presentación dinámica en la cual yo voy a ir tirando algunas preguntas como disparadores para el doctor y vamos a ir desgranando un poquito el libro. Al final vamos a intentar, si ustedes quieren y son tan amables, de contestar algunas preguntas que ustedes quieran acercarles al autor, en lo posible concretas y cortitas, así puede contestar más. Y al final de la propuesta el autor va a firmar ejemplares. Y bueno, vamos a empezar ya porque es un libro muy jugoso. Me gusta decir de este libro que es de los más prácticos, yo creo que de los que ha traído el autor. Walter siempre es muy didáctico, pero en este libro como se nota mucho el doctor, uno por momentos se siente como el paciente en la consulta y eso también está muy bueno. Y por supuesto el tema es bastante concreto, el impacto del estrés, creo que ninguno de nosotros nos libramos de él, eso lo veremos también en el desarrollo del libro, en qué medida impacta y a quiénes y cómo, pero bueno, todos estamos involucrados. Así que sin mucha palabra más, le doy la bienvenida a Walter y hacemos una primera introducción muy rápida. Lo primero que se me ocurre preguntar es, ¿alguien es capaz de librarse del estrés o el estrés nos toca a todos? Bien, ante todo, bueno, muchas gracias a todos por venir. Quiero saludar especialmente a toda la gente que ha venido del interior, mismo de zonas afectadas por un video. Y también un agradecimiento para Mariana, con la cual venimos trabajando hace ya unos cuantos libros y nos vamos entendiendo bastante bien. Yo creo que Mariana no tiene mucho trabajo conmigo, ni yo tengo mucho trabajo con ella. Es decir, lo que ella me corrige yo lo acepto sin mucha discusión y bueno, creo que falta la ortografía no te doy como para que tengas que corregir. O sea que la parte de edición, que quizás es la parte más tediosa de escribir un libro, ¿verdad? Porque pasan varias cosas. A Mariana le pasan texto, entonces Mariana corrige y después me manda un mail y me dice, doctor, ¿usted podría en el término de una semana mandármelo de vuelta? Y a veces no es posible dentro de una semana, pero entonces llegamos a un acuerdo de que yo hago plena confianza en esa corrección y de esa manera venimos trabajando realmente muy bien hace ya muchos años. Vamos entonces con esta primera aproximación. Yo creo que los seres humanos no podemos librarnos del fenómeno del estrés, en primer lugar porque es un fenómeno, una reacción automática. O sea, los seres humanos ya desde tiempo ancestral, frente a las situaciones de riesgo, reaccionamos de la misma manera. O sea, el organismo es inteligente, pero es inteligente hasta cierto punto, porque no puede discernir el tipo de peligro ante el cual nosotros estamos. Por lo tanto, ya sea el hombre primitivo que se enfrentaba a los animales prehistóricos, y ahí le quedaban dos caminos solamente, o mataba o huía. Pasaron miles y miles de años y el organismo humano sigue reaccionando de la misma manera. O sea, frente a una situación de riesgo, cuando digo de riesgo, puede ser de riesgo para la vida, puede ser de riesgo emocional o de riesgo físico, se disparan una serie de mecanismos muy complejos neuroendocrinos que activan un sistema nervioso que no es manejado por nuestra voluntad y que uno de esos dos sectores de ese sistema nervioso autónomo que se llama, que es el sistema simpático, automáticamente promueve, por ejemplo, en las situaciones agudas de estrés, que puede ser una discusión,
la inminencia de un accidente o una situación inesperada como puede pasar en un aeropuerto o arriba de un avión, el organismo responde de la siguiente manera: aumenta la presión arterial, aumenta la cantidad de latidos por minuto, hay un espasmo de la pared muscular de las arterias, hay una secreción elevada de ácido clorhídrico por parte del estómago, un desastre. O sea, eso es una distribución por todo el organismo. Y fíjense ustedes hasta qué punto somos fuertes, que la enorme mayoría de las veces ni siquiera nos tomamos en cuenta de que eso está sucediendo. Esa es la primera fase, ¿no? Que este hombre que descubrió todos estos fenómenos, que es el doctor Hanseli, allá por la década del 50, él estudió la sobretensión que tenemos los seres humanos comparándola con la presión que sufrían los materiales, fundamentalmente el vidrio, por la acción del calor. Entonces definió 3 fases bien claras. Una primera fase de alarma, que es la que yo les estoy diciendo ahora a ustedes, y cuando la intensidad de los agentes agresores se mantiene a través del tiempo, se pasa a una segunda fase, que es la fase de mantenimiento. Y ahí aparece la solidaridad de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos acompaña absolutamente en cada una de las propuestas o de las demandas que nosotros le hacemos. Pero a la vez toma nota de cada una de esas situaciones en las cuales nosotros le exigimos su presencia. Hasta que en determinado momento el delgado límite que existe entre la salud y la enfermedad se vuelca hacia la enfermedad. Y ahí aparece la fase de claudicación, que es donde aparece la enfermedad o muchas veces la muerte súbita. Entonces lo que tenemos que tener en claro es que nosotros tenemos que dividir los agentes agresores en externos e internos. Los externos no los podemos modificar. Los internos son muchas veces los fantasmas y los demonios que nos persiguen en la vida, ¿verdad? Que son nuestros problemas internos que no tenemos resueltos. ¿Qué es lo único que nosotros podemos hacer? Modificar nuestra actitud frente a esos agentes agresores. O sea, anticiparnos a los hechos. Y saber que si determinadas circunstancias a nosotros realmente nos desequilibran, tenemos que tratar de mantenernos lo más alejado posible para que esa reacción automática no se desencadene y no actúe totalmente en nuestra contra, ¿no? El tener esa actitud supone también una posición. Sabe que el audio no está bien. Está bien. ¿El mío puede ser? Retumba. Retumba. Capaz que hay que ponerlo más. Hola, sí, mejor. No, no se escucha. Así. No. Dejó de funcionar. A ver si probamos con este. No, lo que pasa es que este no sé qué le pasó. La luz roja. Para mí es el. Importante es que se escuchen así. Pero en medio. Sí. Uno. Ahora se prendió. Decía que entonces esa actitud supone como una mirada atenta. Es una manera de identificar a tiempo aquellos factores o luces de alerta que pueden estar indicándonos que nos aproximamos a una fase un poco más complicada. Claro, porque a medida que nosotros vamos transitando por la vida, vamos clasificando. Ya sabemos cuáles son aquellas situaciones que realmente nos desequilibran, de alguna manera nos quitan la armonía. Entonces, una vez que los tenemos identificados, tenemos que tratar de mantenerlos a la mayor distancia posible. No es sencillo, ¿verdad? Porque cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros, reacciona con un determinado patrón de conducta. Y ese patrón de conducta está basado en creencias, ¿verdad? En paradigmas, en modelos de comportamiento, en valores, en principios. Entonces, desprenderse de eso es necesario en determinado momento cuando nosotros, vuelvo a lo del principio, priorizamos la vida de nuestra salud. Si yo sé que si me golpeo 20 veces con la misma piedra, realmente me voy a enfermar, o sea, por una actitud de autoprotección, tengo que tratar de alejarme de eso. Es más, si nosotros hacemos un raconto de lo que significó el estrés a través de la mitad del siglo XX y los
19, casi 20 años que van de este ciclo, nos vamos a dar cuenta que desde ser un factor de riesgo menor, fíjense lo que yo les estoy diciendo, desde el punto de vista cardiológico, allá por la década del 80, cuando yo estaba haciendo el posgrado de cardiología, la Asociación Americana del Corazón, que es la asociación más poderosa que reúne a todos los cardiólogos de Estados Unidos, había determinado que en el mundo occidental las enfermedades cardiovasculares, eso sigue vigente hasta el día de hoy, son por lejos la mayor incidencia y frecuencia de enfermedad y muerte. Y entonces hicieron una escala donde los factores de riesgo mayores estaban en la hipertensión arterial, en el colesterol elevado, en el consumo elevado de grasas animales, en el sedentarismo, y el estrés figuraba entre los factores de riesgo menor. Es decir, el estrés incidía, pero no demasiado, junto con la diabetes y junto con algunos otros elementos. En el término de 40 años, ese estrés trepó por lejos al primer lugar. Y hoy podemos ir a hacer una recorrida con un centro de tratamiento intensivo y vamos a ver sobre todo hombres, ¿no?, que están en esa edad de los 35 o 40 años debutando con su primer infarto. O sea que no es lógico pensar que esas arterias coronarias hayan sufrido en ese periodo tan breve un proceso de deterioro. O sea, lo tienen como, evidentemente, a medida que nosotros avanzamos en la vida, nuestro árbol vascular se va deteriorando. Pero hay factores genéticos y hay factores del estilo de vida que aceleran ese proceso y junto con ello aceleran el proceso de envejecimiento. Entonces, el hecho de que el mundo gira alocadamente, el hecho de que la tecnología genera también hoy en día, entre comillas, una cierta esclavitud, hace que en definitiva tengan cada vez mayor incidencia estos factores de estrés en la génesis y en el mantenimiento de un sinnúmero de enfermedades. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en una región del mundo donde el consumo, por ejemplo, de carne, del asado dominical, es casi un rito, ¿verdad? Y no debe haber ser humano que no guste eso, por lo menos un rioplatense. Pero el tema pasa por la reiteración. O sea, si nosotros sumamos una mala alimentación, sumamos un sedentarismo, sumamos pocas horas de sueño y sumamos una genética que nos está marcando, los factores del estrés entran por la puerta grande. O sea, nosotros le abrimos la puerta de problema. Hablábamos del estrés en general, hablábamos de los aspectos físicos, pero claramente hay un componente de emociones negativas, como tú las mencionás. Hay un componente emocional que genera emociones negativas. Y uno a veces piensa cómo el mundo también parece como que está cargado de ese ambiente un poco negativo y de toxicidad. Y me pregunto hasta qué punto está todo interconectado, como algo colectivo que todos padecemos. Claro, pero a ver, yo me pongo un ejemplo muy gráfico porque pasa todos los días, ¿no? O sea, cuando yo salgo con el auto, a mí me gusta ir de paso, yo voy de paso. Entonces voy por mi derecha, ¿no? Trato de ir lo más a la derecha posible para no molestar. No se escucha, Sí, perdón. voy lo más a la derecha posible. Vamos a caminar. Voy lo más a la derecha posible. Ahora sí, aparece. Voy lo más a la derecha posible para no molestar. Pero siempre aparece algún nervioso de más, ¿verdad?, que quiere pasar. Y bueno, si es de día me toca la bocina insistentemente. Si es de noche me hace cambio de luces, entonces yo cambio el espejo, el retrovisor, le pongo la posición para que no me moleste y lo dejo pasar. Y 20 metros o 50 metros más adelante nos encontramos los dos frente al semáforo. Entonces yo lo miro como preguntándole ¿qué adelantaste? ¿No? O sea, ¿a qué se debió esa reacción intempestiva que en definitiva no le aportó nada, porque no adelantó nada? Y sí, seguramente, si yo congelara la imagen y pudiera en ese momento tener un aparato de presión y un estetoscopio, vería que su presión debía estar en 17 o 18 y que sus latidos, en lugar de estar entre 60 y 90, estarían en 120. Entonces, esa imagen sola, por sí sola, no es un problema. El problema es que si eso pasa 10, 15 veces por día, ahí nosotros entendemos por qué los seres humanos nos morimos prematuramente, ¿verdad? Si hay comunidades en el mundo donde los seres humanos viven 120 o 130 años, es porque el género humano es capaz de vivir esa cantidad de años. Ahora, si nosotros hacemos todo lo posible por acortarnos la vida, en algunas veces por circunstancias que están fuera de nuestro control, pero lo cierto es
que en definitiva eso hace que la vida se acorte significativamente. Entonces, un poco de estrés es absolutamente necesario. Un exceso es totalmente dañino. Y les voy a poner otro ejemplo para que ustedes se den cuenta. Si yo tengo un automóvil, ¿verdad? Y el manual del automóvil me dice que el tanque de nafta puede cargar 50 litros. Y que con esos 50 litros yo tengo una autonomía de desplazamiento, pongamos, de 1000 kilómetros. Voy a la estación de servicio y le digo al joven que me llene el tanque. Entonces la persona pone la manguera ahí, el surtidor, en el orificio donde carga la nafta, y en un buen porcentaje de veces en realidad no corta, ¿verdad? Él se va a hacer otra cosa, no corta, se desborda y queda cierto peligro, ¿verdad? Porque si no le ponen agua, cabe la posibilidad de que pueda haber un incendio, una cosa así. La pregunta es, ¿el auto, por ese desborde, tiene una mayor autonomía que esos 1000 kilómetros? No, no la tiene, porque esa nafta no quedó en el tanque. Con el estrés del ser humano pasa lo mismo. Hasta cierto punto, una cierta cuota de estrés es lo que nos empuja en la vida cotidiana para poder funcionar, ¿verdad? O sea, porque si no estaríamos muertos. El tema es que cada ser humano, cada uno de nosotros, tiene que tratar de encontrar cuál es el NOS, el nivel óptimo de estrés. ¿Qué sería el nivel óptimo de estrés? Aquella cuota de estrés que cada uno necesita para poder funcionar en el 100%, o lo más aproximadamente al 100% de nuestra capacidad. Todo lo que esté por encima de eso ya configura un cierto riesgo. Entonces, a ver, ni tanto ni tampoco, ¿no? Es decir, es muy difícil que encontremos el equilibrio perfecto, pero si nosotros conversáramos cara a cara y de uno a uno, podríamos determinar, cada uno de ustedes y yo mismo podría decir, mira, a mí las situaciones que me desbordan son estas, estas y estas. Por lo tanto, yo tengo que protegerme de estas, estas y estas cosas. Entonces, si lo sabemos, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Comentabas en un tramo del libro que parte llega un momento en el que es necesario hacer como un mapa de dónde estamos en relación al estrés, en qué situación estamos, y que lleva ese mapa, al trazarlo, nos lleva a un autoconocimiento de la situación. Independientemente de que han pasado muchas cosas, pararnos en el hoy para a partir de allí ver qué podemos hacer. ¿Cómo hacemos ese mapa, ese autorreconocimiento en relación al estrés? ¿En cómo estoy? Esto es un ejercicio práctico que lleva cierto tiempo, ¿no? Porque la idea es sentarse a tomar un café con uno mismo, ¿no? Esa es la idea gráfica. ¿Dónde? En el jardín de nuestro corazón. ¿Qué es el jardín de nuestro corazón? Es un espacio virtual, que no existe, ¿verdad? Pero que uno se lo genera para justamente sentarse a tomar ese café con uno mismo y poder mirarse en el espejo del alma y preguntarse, bueno, terminó la jornada de hoy, ¿cómo me fue? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué cosas me generaron satisfacción y qué cosas realmente me complicaron la vida? ¿Qué me importa más en la vida? ¿Qué va primero y qué va después? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos acostumbrados a vivir. ¿Qué significa esto? Me levanto mañana, me baño, me afeito, veo qué tengo que hacer y salgo a trabajar, en la época que trabajamos activamente, si no, bueno, ¿qué actividad voy a realizar? Pero ¿cuántas veces nos detenemos a pensar realmente si lo que me está sucediendo es lo que quiero que me suceda en la vida? Y sobre todas las cosas, ¿hasta dónde tenemos la capacidad de poder transformar esas situaciones negativas en nuevas fortalezas? Miren, no existe, yo ejercí 43 años la profesión de médico, y no existe la persona que sea 10 puntos en todas las áreas de su vida. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros hay determinadas áreas en las cuales nos movemos con muchísima soltura y hay otras áreas donde tenemos notorias dificultades. Pero no porque seamos más o menos que nadie, simplemente que por las características individuales hay cosas que no manejamos con la soltura que quisiéramos. ¿Qué significa eso? Reconocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras carencias. ¿Pero para qué? No para lamentarnos, sino para ver cómo podemos trabajar sobre ellas para transformarlas en nuevas fortalezas que sean el trampolín para que nosotros podamos, en este caso, controlar esas situaciones de estrés. Entonces, a ver, no puede ser que no tengamos a lo largo del día. Esto puede ser en la oficina, en un consultorio, puede ser en un vehículo de transporte colectivo, puedo estacionar el auto si encontrar un lugar para poder pararlo, por lo menos para
Pero bueno, apreciar un garaje porque estando adentro, si viene el auto, lo podemos sacar para reflexionar y para pensar a ver si estamos en el camino correcto o no. Porque realmente los cambios se dan en forma tan precipitada en la vida que de repente lo que hoy es verdad, mañana no lo es. Y entonces necesitamos estar al día permanentemente con lo que hacemos, con lo que sentimos y con lo que entendemos que deberíamos modificar para poder, siempre el objetivo es limitar la acción deleteria que tiene el estrés. Es como una barrera de contención. Estaba pensando que esa barrera de algún modo tiene que ver con el autoconocimiento, como hablábamos, pero también con la buena noticia de que hay algo que podemos hacer nosotros al respecto. Digo por esto, porque muchas veces cuando estamos envueltos en una ola de estrés, tendemos a pensar de que el estrés nos maneja, ¿qué voy a hacer si la vida me presenta estas situaciones? Y listo. Y en realidad lo que tú página tras página estás transmitiendo es que si estamos atentos, vemos que la oportunidad está en nosotros. Ahí por ese lado va el tema de la actitud. Es una buena noticia, no dejar que nos maneje el estrés, sino nosotros ponerle coto. Sí, sin duda que, como dije antes, los agentes agresores externos aparecen sin preguntarnos, ¿verdad? Pero ellos pululan alrededor nuestro y están al acecho, a la espera de encontrar el flanco de debilidad para poder ingresar y poder accionar y destruirnos de a poco. O sea, está en nosotros generar ese muro de contención, donde nosotros no vamos a permitir que eso se profundice más de lo estrictamente necesario. O sea, porque alguien podría pensar, bueno, pero lo que usted está proponiendo es que seamos insensibles frente al dolor o frente a las situaciones. No, de ninguna manera. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien? ¿Cómo puede alguien dar algo que no tiene? O sea, que para poder ayudar a alguien a que recupere la confianza en sí mismo, para que recupere su capacidad de reinventarse, primero que nada lo tiene que tener. Por lo tanto, si nosotros, frente a esas situaciones que nos generan un estrés intenso, no hacemos nada, va a llegar un momento en el que prácticamente respirar va a ser un trabajo casi imposible. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia entre las personas que tienen una buena resiliencia y las que no lo tienen? En realidad, a los dos tipos de personas les pasan las mismas cosas, o cosas similares. La diferencia está que mientras uno tiene la capacidad de recuperarse con cierta celeridad, porque creen en sí mismos, creen en la capacidad y la potencialidad para poder recuperarse, los otros quedan literalmente destruidos y les cuesta mucho más recuperarse frente a la misma situación. Por eso es que si buscamos definiciones del estrés, la que a mí personalmente más me gusta es la percepción que tiene el ser humano del mundo que le rodea. Esto significa que lo que para algunas personas es profundamente estresante y puede llegar a destruirlo totalmente, a otras personas prácticamente vive rosa, ni siquiera se dan cuenta de que está pasando algo. Y eso tiene que ver con la escala de valores, tiene que ver con la concepción de la vida y del mundo que cada uno tiene, y esa escasa o gran permeabilidad que tenemos los seres humanos frente a lo que opinan los demás, frente a lo que piensan los demás y frente a lo que está bien y lo que no está bien. Eso también es todo un tema, porque lo que está bien y lo que no está bien, uno tiene que plantearse para quién, ¿verdad? Si es mi vida la que está en juego, soy yo el que tengo que determinar lo que yo creo que está bien y lo que no está bien. Lo que la sociedad o el entorno piensa tiene un valor, evidentemente, porque ninguno de nosotros vive solo, vivimos inmersos en un núcleo social, pero de alguna manera siempre, al final, las grandes decisiones de la vida las tomamos nosotros en soledad, ¿verdad? O sea, pensamos, escuchamos, leemos, nos informamos, pero al final las decisiones son siempre personales. Ya casi que en los últimos tramos para ir redondeando y después dar tiempo a las preguntas. A mí me llamó la atención, no vamos a contar en qué consiste, pero hay en el libro un decálogo del autocontrol, de algún modo mencionado rápidamente, no vamos a decirlo ahora, pero supone entonces que hay, digamos, unos ciertos pasos que uno puede llegar a desarrollar para ordenarse, empezar a transitar, combatir o por lo menos hacerle frente al estrés. A ver, lo que pretende el libro, cuando uno habla personalmente con alguien que pregunta sobre estos temas,
es generar una sugerencia, ¿verdad? O sea, porque en estos temas no hay ni recetas mágicas ni recetas universales. O sea, no es que lo que sirve para uno automáticamente sirve para otro. Son generalidades que cada uno puede adaptar. Y en este decálogo, de repente hay 4 o 5 sugerencias que son realmente planteables y que la persona las puede incorporar a su vida. Y quizás hay otras que están más alejadas, ¿verdad? Porque no condicen con su manera de ser, porque de alguna manera no tienen que ver con su modo de conducirse en la vida. Entonces, bueno, de alguna forma me parece que es un tema que yo quise hace mucho tiempo dejarlo planteado, porque vemos a través del tiempo los efectos negativos, ¿no? O sea, yo llegué a la conclusión después de muchos y muchos años de estar dentro del tema de la medicina, a pensar de que, yo diría que casi, para no ser absolutista, que casi el 100% de las dolencias y las enfermedades que tienen los seres humanos tienen una base emocional, ¿verdad? La base emocional es lo primero, ¿verdad? Nuestro cuerpo emocional es lo primero que se afecta frente a cualquier tipo de agresión. Cuando logra quedarse dentro del marco del cuerpo emocional, queda limitado, ¿verdad? Pero el cuerpo emocional es bastante pequeño, ¿verdad? E inmediatamente se proyecta en nuestro cuerpo físico. ¿Cómo lo llamamos? Hipertensión arterial. ¿Cómo lo llamamos? Gastritis. ¿Cómo lo llamamos? Colon irritable. ¿Cómo lo llamamos? Psoriasis. ¿Cómo lo llamamos? Vitiligo. O sea, podría seguir toda la noche enumerando situaciones en las cuales el factor emocional es clave, ¿verdad? Es clave, y en la medicina homeopática nosotros eso lo veíamos realmente con muchísima frecuencia, que corrigiendo factores emocionales se corregían enfermedades que la persona venía arrastrando durante años. Entonces, a ver, tampoco hay que volcarse exclusivamente a pensar que exclusivamente lo emocional es la causa de las enfermedades. Los virus existen, las bacterias existen, los tumores existen, los infartos existen, pero vamos más atrás. ¿Por qué existe? ¿Verdad? O sea, ¿por qué ingresa el virus y por qué ingresa la bacteria y por qué se forma el tumor en el organismo? ¿No será que nosotros en determinado momento el modo en que tenemos que vivir o que la vida nos obliga a vivir le abre las puertas de par en par porque nuestro sistema inmunológico queda destruido? Yo no quería entrar en la parte académica porque es difícil, pero por ejemplo, ese sistema simpático que de alguna manera promueve todo este tipo de situaciones que decimos al principio, la hipertensión, el espasmo de las arterias, también provoca a nivel de las glándulas suprarrenales una secreción elevada de una sustancia que se llama cortisol, que disminuye enormemente la capacidad del sistema inmunológico. Por eso es que el estrés sostenido conduce a las enfermedades, porque nos quedamos sin defensas. Entonces, al quedarnos sin defensas somos realmente muy permeables a cualquier tipo de agresión que quiera ingresar en nuestro organismo. Entonces, sin pensar en la parte académica y en cómo se genera, lo importante es que nosotros nos planteemos en esto que decía Mariana del diálogo interno, cómo nos vamos sintiendo con la vida. Y paso a paso, qué cosas tenemos que corregir, qué cosas tenemos que modificar. Nadie puede cambiar de la noche a la mañana, todo lleva un proceso, pero lo importante es que ese proceso tiene un puntapié inicial, tiene un punto máximo y tiene también un punto final. En realidad, deberíamos progresar siempre. O sea, en realidad siempre deberíamos ir a la búsqueda de nuestro mejor equilibrio. ¿Cómo lo encontramos? Únicamente sabiendo nosotros. No es ni el médico ni el terapeuta que nos va a decir cuál es nuestro punto de equilibrio. Nosotros tenemos que saber qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Y entonces tratar de transitar en ese camino del medio, donde el objetivo final es lograr el equilibrio. Gracias, Walter. Si te parece bien, pasamos a las preguntas. En orden, si alguno quiere empezar a ver quién se anima, puede ser una preguntita por allá. Bueno, alguien que levante la mano. Sí, el primero se queda. Pregunten si el temor no va a quedar registrado. No lo vamos a publicar. Allá tenemos a alguien. Hola. Buenas noches. Buenas tardes, un gusto. Yo lo que, en materia personal, a mí lo que me pasa
es como que la parte emocional con el otro es donde me genera mayor estrés, más allá del trabajo, la rutina y todo lo demás. Ese encuentro con el otro es lo que más me complica. Y no lo puedo desaparecer porque no me puedo ir de retiro un tiempo y volver, ¿no? Obviamente. Pero es algo constante en mi vida. O sea, el otro es como que no encuentro las formas de encontrar el carril del medio. Pero el otro, ¿en qué territorio? Amoroso. Amoroso. A ver, el otro es siempre una caja de sorpresas, ¿verdad? El otro se presenta en determinado momento de una determinada forma. Con el paso del tiempo es muy probable que esa persona no solamente cambie, sino que muestre alguna faceta que en un principio no mostró. Un tema de marketing, ¿no? O sea, me tengo que vender de alguna manera, entonces muestra determinados aspectos que pueden ser encantadores, ¿verdad? Y luego comprobar con el paso del tiempo que la persona es un tremendo manipulador o manipuladora, no va en un solo sentido. Entonces, es una especie de juego en el cual uno tiene que, con el paso del tiempo, abusar los sentidos para poder detectar rápidamente cuáles son las características que tiene esa persona, ¿verdad? Hasta dónde esa persona se muestra tal cual es. Y bueno, seguramente con el curso del tiempo, algunos porrazos se lavan, porque es imposible conocer totalmente al otro. Pero creo que sí, de alguna manera, sin llegar a estar totalmente a la defensiva, saber por experiencias previas que no todo lo que uno puede ver es la realidad. Hay mucho que queda oculto y que solamente el paso del tiempo puede demostrar. Otra pregunta. Vamos a darle paso primero al caballero. Sí. ¿Qué tiene de malo la soledad? Porque todo el mundo lo ve como que está mal y realmente es un camino bueno para no tener discrepancias con los demás. Buena pregunta. A ver, existen dos tipos. A ver, existen dos tipos de soledad bien marcados. Claro, la que uno elige. Claro, una es la soledad elegida, que uno diría que es el mejor espacio de tiempo para poder conocerse uno mismo, ¿verdad? O sea, uno está con uno mismo, logra ese diálogo interno sin interferencias. Y la otra es la soledad impuesta, ¿verdad? Que puede ser por una pérdida, ya sea por una ruptura, por un fallecimiento. Esa es más difícil de superar, pero en definitiva es un estado que la persona en buena medida puede elegir, ¿verdad? Y evita obviamente todo esto que decía la señora previamente, ¿no? Pero a ver, de todas maneras el ser humano es un ser gregario, no está hecho para vivir en soledad. O sea, como que hay determinados riesgos que uno tiene que asumir en aras de una buena sintonía con otra persona. Bien. Por allí había otra mano levantada. Sí. Adelante. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. igual hablo Sí, sí. general. A ver, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo tener estrategias para poner límites? A ver. Porque, por ejemplo, yo tengo claro de que hay que hay situaciones que se desbordan, pero cómo detectar, cómo tener herramientas para decir no. Y no solamente límites, pero no solamente en el plano amoroso, sino en el plano laboral, en el plano, en distintos planos. En los vínculos generales. A ver, en realidad no podemos considerarlo en general, porque hay diferencias, ¿verdad? O sea, una cosa es la interacción social, la interacción personal, y otra muy diferente, por ejemplo, es la parte laboral. En la parte laboral, cuando hay una situación de dependencia, no siempre estamos en condiciones de poner límites porque tenemos alguien por encima de nosotros que es el que manda, ¿verdad? O sea, hay límites en el sentido de que, bueno, si la persona se convierte en un tirano, evidentemente uno puede protestar, pero hay un cierto escalafón, una cierta escala en la cual depende en qué escalón estemos nosotros de esa escalera hasta dónde podemos quejarnos o no. Pero en otros aspectos, que tiene que ver en el plano amoroso, que tiene que ver en el plano de las amistades, el ser asertivo y el aprender a decir que no sin sentirse culpable es una buena señal de autoestima. La autoestima tiene dos pilares fundamentales.
que es la confianza en uno mismo y el respeto por uno mismo. Y ese respeto por uno mismo es la capacidad que tiene el ser humano de poder poner límites sin sentirse culpable. Es decir, si hay algo que no me gusta, voy a decir que no y me voy a aguantar el chaparrón que puede venir posteriormente por haber dicho que no. Y si estoy realmente de acuerdo, voy a decir que sí y voy a probar y voy a de alguna manera caminar hacia adelante con la certeza de que si me va mal, en definitiva, yo dije que sí. Entonces, es un ejercicio que hay que ir haciéndolo de a poco, porque cuando decimos no, sin estar seguros, lo primero que viene a nuestra mente es qué van a pensar los demás. Todos van para la derecha y yo voy para la izquierda, o la inversa, todos van para la izquierda y yo voy para la derecha. Entonces, el precio de ser diferente muchas veces es alto, no estamos dispuestos a pagarlo y entonces, para no pagar ese precio, admitimos cosas que realmente no queremos admitir o que no debemos admitir. Entonces, yo creo que el ejercicio, evidente, como todas las cosas, está siempre en la prevención y en la anticipación. Después que nos dimos 5 o 6 golpes, es muy sencillo decir que no, porque ya no queremos más lastimaduras ni más heridas. Pero lo ideal sería, mientras estamos enteros y estamos sanos, aprender a decir que no para que el otro también sepa que no debe invadir territorios que no le corresponden. Así como a uno no le corresponde invadir territorios ajenos, al otro tampoco le debe corresponder invadir territorios propios. Otra pregunta, por favor. Gracias. No. Sí, caballero, fuerte. Una cosa que nos ha pasado de experiencia de vida. Cuando estábamos buscando para comprar un automóvil, nos pasó de buscar 8 antes de llegar al que se dio, y prácticamente el que se dio fue por iluminación. Porque coincidieron tantas cosas que en el camino fuimos aprendiendo. Pero una de las cosas que nos pasó y se repitió siempre fue el estrés que tuvimos a la mentira. Porque nos decían, esto es un lujo. Y cuando iba a las pruebas técnicas, a las pruebas digitales, como hoy en día hay aparatos, hay lectores, hay escáneres, como si fuera el corazón, ¿no? Le miran todo, hasta los vasos del motor. Muchos estaban fundidos, pero nos pasó que nos estresamos frente a otra mentira más. Cuando vino el tercero dijimos, ya, el quinto más todavía. Bueno, el mundo automotriz, creo que hay mucho de eso. Di un ejemplo de eso, pero no es solo esa área. Claro. Esto es igual que si cuando uno va al mecánico y no entiende nada de autos, el mecánico le dice, le pasa esto, esto y esto, y uno tiene 2 caminos, o cree o no cree. Claro, es decir, no estamos en capacidad para poder saber si lo que están diciendo es cierto o no. Claro, lo mismo pasa con el odontólogo, uno se sienta en el sillón, abre la boca y dice, mire, tiene esto, esto y esto. Yo no sé si lo tengo. Si me duele, seguramente sí, sé que la pieza está enferma. Entonces, eso forma parte de la maldad humana, ¿no? Es decir, el afán de tratar de venderle a cualquier precio, no importando o no respetando ni siquiera si usted está haciendo un esfuerzo brutal para poder llegar, en este caso, a ese auto. Pero a ver, pasa también con otra cosa, ¿no? A ver, uno va a comprarse un saco, ¿no? Se pone el saco que le dan 1 o 3 talles más grande y viene el vendedor y se lo agarra de atrás y dice, está perfecto, ¿no? O va a comprar un par de zapatos, ¿no? Y uno apenas entra, no le aprieta por todo, ¿no? Y dice, queda ni pintado, parecería que está hecho para usted, que no puede moverse del lugar que está. Entonces, a ver, claro, en algunos aspectos es tan burda la actitud que uno inmediatamente reacciona, pero en este caso que usted plantea, gracias a la tecnología se pudo detectar que los autos no estaban en buena condición. O sea, acá lo que importa no es la condición del auto, sino la mala actitud humana, ¿verdad? Que de alguna manera buscó la forma de perjudicarlo. Ya fui al estrés que a nosotros nos provocó. Claro. Después del quinto, era un estrés. No, pero aparte el temor de que en la próxima suceda Sí. lo mismo, para que el próximo encuentro sea similar. Bueno, otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, fuerte. ¿El estrés siempre viene por algo que lo va causando? O sea, ¿siempre tiene un generador? Sí, siempre es acción-reacción. Es decir, a veces vos te podés estresar solo sin que haya un factor desencadenante. Pero, por ejemplo, cuando uno va a dar un examen, el examen no te agrede, el examen es algo inmaterial. Sin embargo, uno pone todo el estrés, ¿verdad?, para dar ese examen, para salvar ese examen. Entonces, ahí hay un factor de agresión interna. Si se quiere, hasta cierto punto es un estrés positivo, ¿no? Tú pones todo lo que tenés a tu disposición para tratar de superar la prueba.
Ahora, generalmente es acción-reacción. Pasa algo, ¿verdad?, que pone en riesgo determinados aspectos de tu vida y a partir de ahí se desencadena la reacción del estrés. Porque es automático. ¿Verdad? Tú vas a cruzar la calle, viene un auto en actitud media peligrosa, inmediatamente el organismo se tensa. Te transpiras, sentís las palpitaciones, sentís las piernas que se aflojan. ¿Por qué? Porque el organismo se prepara, que tenés dos posibilidades, o escapás, y por eso das un paso atrás o das 3 pasos adelante para que no pase nada, ¿verdad? O en la prehistoria matabas. Hoy en día no se puede, aunque muchas veces las ganas están, pero no se puede. Entonces, evidentemente, lo que hacemos, lamentablemente, con muchísimas de las cosas de la vida, es escapar. Entonces, vamos escapando permanentemente y nos vamos dañando cada vez más, ¿verdad? Porque la situación de estrés se mantiene en forma permanente. Es más, muchos estudios hablan de que esa situación de estrés se mantiene a nivel subliminal mientras la persona duerme. ¿Entiendes? O sea, ¿qué es lo que le pasa a las personas que necesitan la plaquita para separar los estrés? O sea, que evidentemente en sueños y a nivel inconsciente igual están apretando la mandíbula. ¿Verdad? Que eso se multiplica mucho más con el despertar y con la actividad del día. Pero durante la noche también sucede eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, sí. Tenemos una. Enseguida vamos. Sí. Marta. A mí me pasa que yo siempre estuve al lado de las personas que necesitaban, acompañándolos en los momentos, sobre todo malos de salud, ¿no? Me refiero a eso, amigas. Y hace pocos días una de ellas me decía que la han abandonado, todas sus amigas. Yo fui una vez a verla, pero realmente no lo hago por egoísmo, pero a mí no me dan las fuerzas muchas veces. Y eso, lo que ella dice, me genera a mí ser una mala persona, que soy egoísta. Bueno, a ver, es lo que dijimos hace un ratito. Sí. Uno tiene que tener cuidado con esa permeabilidad, porque esa negatividad que pueden tener determinadas personas, pueden tener sus motivos, la permiten, ¿verdad? Entonces, está muy enferma. Está bien, o sea, yo creo que lo que esa persona necesita es contención, evidentemente, pero debe ser contenida por aquellas personas que no sufran las consecuencias de, en este caso, de esa enfermedad y de esa manera en que ella transcurre. O sea, hay personas que son muy sensibles a esas situaciones, entonces obviamente que se sienten muy mal, que es evidentemente lo que les pasa a usted. Sí. O sea, el ir a visitarla, por un lado, es una muy buena actitud, pero si usted sale enferma de allí, evidentemente la prioridad es uno. Es decir, el tema de la energía positiva o negativa es un tema intangible, ¿verdad? La energía es un tema intangible. Sin embargo, uno lo ha vivido en la práctica. A mí me llevó muchos años darme cuenta de eso, de por qué yo, estando en mi consultorio cómodo y estando toda la tarde en mi consultorio, había noches por terminar, la sensación era de haber recibido una paliza importante realmente. Y otros días terminaba la consulta normalmente, con el cansancio del final del día, pero un cansancio totalmente tolerable. En determinado momento me puse a estudiar el por qué pasaba eso. Más allá de que a mí en la mañana me hubieran pasado determinadas cosas en el hospital, o que de repente no hubiera dormido la cantidad de horas suficiente, o la cantidad de horas de sueño reparador. Sin embargo, no. Al empezar a repasar el tipo de paciente que yo tenía en la tarde, pude rescatar que había, de repente, 5 o 6 pacientes que yo veía en la tarde, 3 o 4 con una problemática muy importante, real, pero que de alguna manera en esa hora y pico de entrevista lograban transmitirme esa energía negativa que era realmente como una paliza, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no podía escapar a eso porque de alguna manera era mi función, había sido mi elección la profesión, pero en definitiva lo pude detectar de esa manera, ¿verdad? Esa energía negativa existe y esa energía negativa se la transmite. Todo lo que trabajamos en lugares donde hay muchas personas, podemos claramente identificar cuáles son esas personas que tienen esa energía negativa y de las cuales uno pretende estar lo más lejos posible, ¿verdad?
¿verdad? Para que no transmitan esa energía negativa. Entonces, a veces es posible, a veces no es posible. Y a veces ese sentimiento que usted tiene, que también es muy triste porque no debería sentirlo, porque usted no es responsable de lo que le sucede a la otra persona, de sentirse egoísta, para nada. Si lo único que usted está haciendo es preservando su integridad. ¿Claro? Claro. Sí, ahí por atrás de la columna había una pregunta. Gracias. Sí, con la última pregunta, sí. A mí lo que me cuesta mucho es decir que no, tanto a mis hijos como a los problemas. O sea, tuve un problema muy grande con un familiar muy cercano, un hermano, y a la larga, el no decir que no me causó en este momento estar pagada por 10 millones de pesos. Bueno. O sea que a esto voy otro. Yo como hermana, yo lo adoro a mi hermano porque es mi hermano, pero a su vez yo pienso de que él no pensó el daño que me está haciendo, porque yo en definitiva esa plata no la tengo. Donde él tiene otra posición económica y no me dio una solución a mi problema. ¿Tá? Entonces yo dije, bueno, si no piensan en mí, yo tampoco. Acá se terminó la relación. Pero ese proceder mío a mí no me deja dormir, no me deja descansar, porque es doloroso, muy doloroso. ¿Cómo se sale de una cosa así? Porque yo sé que yo en mi caso tengo la razón, ¿tá? Él está enfermo y me gustaría ir a verlo, pero voy para atrás y para adelante. ¿Entiende lo que A ver, no es fácil aconsejar en este sentido, ¿verdad? Porque los vínculos familiares tienen una fuerza completamente diferente que los vínculos de amistad, ¿verdad? Por más que sean amistades cercanas. Los hijos son un capítulo aparte. Los hijos hacen con nosotros lo que quieren ellos, eso sin duda. Pero en este caso, yo creo que usted tiene que tomar una decisión sin tener ese sentimiento de culpa, porque usted tiene que pensar en esa situación en la cual usted se vio involucrada con esa deuda, cuánto pensó su hermano en usted, ¿verdad? Entonces, a ver, quizás la solución no es alejarse, sino acercarse y tratar de llegar a una solución. No es posible. Lo hice y no tuve suerte. Entonces eso a mí me como que... Claro, pero fíjese qué interesante que es lo que usted plantea, es que la ira y el rencor, en definitiva, le juegan en contra a usted, porque es usted la que se siente mal. Claro, usted no puede tomar la decisión, pero es usted la que se siente mal. Señores, ¿le puedo hacer una pregunta más? Sí. Porque yo lo escucho hace muchos años y vengo porque le quería dar la mano. ¿Por qué las personas de aproximadamente mi edad tenemos más miedo que la gente joven? Por la forma que nos criaron, por el medio que vivimos en la dictadura. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo yo sé qué edad tiene usted? ¿Cómo yo sé qué edad tiene usted? 65. A ver, usted está en el borde del escalón para ingresar en la etapa de adulto mayor, ¿no? Claro, 65 entramos en la etapa de adulto mayor. ¿Qué es lo que sucede en esa etapa de la vida? Suceden varias cosas. Por un lado, la expectativa, sentimos que la expectativa de vida se va cortando, digamos, una cuestión biológica y natural. Por otro lado, nos tornamos bastante más aprensivos frente a determinadas cosas porque nos sentimos más vulnerables, ¿verdad? Pero habrá pasado, igual que a mí, que alguno en el camino, por alguna circunstancia, nos dice algún epíteto vinculado a nuestra etapa de la vida, acompañado de algún otro, que no es traducible. Y claro, entonces uno ahí toma conciencia de que el tiempo pasa. Mire, ¿cuál es la evolución del tiempo? Y fíjese qué rápido pasa la vida. De entrar a un comercio, por ejemplo, en la avenida principal acá, o cuando recién se inauguró el primer shopping, y la persona que me va a atender me dice, joven, ¿en qué le puedo ayudar? Y uno se siente hinchado, porque tampoco era tan joven, pero tenía 30 y pico, 40. ¿No? Pasó el tiempo, ¿verdad? Y ahora ya es señor, ¿no? ¿Y qué lo puedo ayudar? Hasta que la primera experiencia traumática es subirse a un ómnibus y
un joven se levante para darle el asiento, que diga, por favor, abuelo, siéntese. Entonces, a ver, uno lo tiene que tomar con cierta filosofía porque en realidad es una foto de la realidad. O sea, el tiempo pasa, evidentemente no somos los mismos, el pelo se va blanqueando, nuestra postura no es la misma, y entonces yo creo que nos volvemos más temerosos porque nos sentimos más vulnerables. ¿Verdad? Esa es la palabra. Sí. Pero no, yo me refiero a que la mentalidad de la gente joven, nosotros cuando éramos jóvenes también vivíamos en el miedo, que esto, que el otro, que el otro. Ahora la gente joven es más desatada, diríamos, más libre, más audaz, más independiente, que es muy importante. La persona independiente pienso que tiene más valores. Claro, no, el mundo evolucionó, no todo lo independiente, no todos los cambios son positivos o son para bien. Yo creo que uno tiene que clasificar aquellos cambios que realmente le aportan, en este caso al joven, esa mayor soltura que nosotros no teníamos. Claro. Porque en nuestra época el qué dirán era importantísimo, hoy en día el qué dirán no importa. No. Cada uno hace su vida tal como lo entiende, ¿verdad? En la medida que no moleste a otro, tiene la libertad absoluta. Señores, muchísimas gracias por venir.